Buenos días. A nombre del comité organizador de este magno evento, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día del primer Congreso Todas las Voces. Para iniciar esta mañana, a continuación tenemos el panel Nuevas Masculinidades y Trabajo en Equipo, el nuevo sustento de la economía familiar, moderado por André Agüed. Invitamos a pasar a André, Arturo, Fabián y Pablo. Arturo Franco es economista de desarrollo, estratega de impacto social y autor. Su carrera combina posiciones en organizaciones líderes y organizaciones globales con experiencia en consultoría estratégica, políticas públicas y desarrollo internacional. Es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, maestro en Administración Pública y Desarrollo Internacional por Harvard, maestro en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León y un MBA en Liderazgo Social por Columbia University. Actualmente es vicepresidente senior del Centro para el Crecimiento Incluyente en Mastercard Internacional. Bienvenidos a los tres, la verdad es que es un honor estar en este panel con ustedes. Nos gustaría empezar con la siguiente reflexión, y es: ¿cuál creen que es el panel de los hombres en la promoción de la equidad de género y cómo pueden trabajar juntos con las mujeres para lograr una cultura laboral más equitativa? Me gusta que empezaste en el tema laboral. Yo tengo una filosofía muy particular de cómo me relaciono con la gente con la que trabajo, y me ha tocado trabajar en muchos países del mundo, en muchas culturas, en Singapur, en Suiza, en Londres, en Nueva York y ahora en Toronto con Mastercard a nivel global. Hay muchas culturas en donde tú ves a tus colegas de trabajo como una cajita en un organigrama y realmente no hay una relación intrapersonal y nunca se desarrolla porque saben que en cualquier momento cambia la persona, se queda la cajita y pues hay sentimientos involucrados. Mi filosofía es la opuesta completamente. Yo se me olvidan quiénes son las cajitas y veo personas. Y creo que es muy importante esa palabra. Ahorita tengo a una jefa, mujer, la presidenta global de sustentabilidad y de impacto social en Mastercard, es mujer. Tengo 6 mujeres en mi equipo de todas partes del mundo, colombianas, de Estados Unidos, de India, etc. Muchas están en Nueva York, otras viven en Chicago o en otras ciudades. Y creo que es muy difícil generalizar en cómo interactúo con esas 7, 8 mujeres con las que interactúo todos los días, porque no todas las mujeres son iguales. De hecho, en esos 8 personas hay diversidad de identificación de género, hay diversidad de preferencia sexual, hay unas que son súper rudas, hay otras que son súper técnicas, estoy hablando de lucha libre, obviamente, y creo que es eso, es ver a las personas como personas, y tengo una relación excelente con todas, pero a cada una trato de entender qué las motiva, qué aspiran, en qué les puedo ayudar, en qué les caigo mal, ¿no? Entonces, creo que soy un poquito como que gender blind, como dirían en Estados Unidos, en cuanto a mi relación laboral. ¿Cómo crees que se pueda superar la resistencia de los estereotipos para avanzar hacia una cultura de trabajo en equipo y colaboración entre hombres y mujeres? Es muy buena pregunta y se me olvidó decir gracias por la invitación, así que gracias a todos por estar aquí esta mañana. Creo que el problema de los estereotipos es que seguimos sin entender hechos básicos que nos da la ciencia. Por ejemplo, y me duele mucho contradecir a mi gran amigo Pablo, pero genéticamente, si tú hablas con un geneticista, no hay 2 géneros. Genéticamente hay más de 12 combinaciones de cromosoma X, Y en todos nosotros. Hay gente que tiene 2X, un Y, hay gente que tiene 2Y, un X, hay combinaciones raras. Hay hombres adultos, genéticamente hombres, con un X y un Y, que pierden su cromosoma de hombre a los 40, 50, 60 años. O sea, genéticamente no hay una bipolaridad, una dualidad. Históricamente tampoco creo que Tony Robbins tiene la razón.
Estamos viendo un pedacito de la historia humana. Si tú vas a cualquier galería de arte de periodo, si tú ves un dibujo de George Washington, hay un montón de aspectos femeninos en cómo se vestían. O sea, usaban pelucas, mallitas, lipstick. Dime que eso no es más femenino que como nos vestimos ahora, ¿no? Hemos tenido muchas etapas en la historia de la humanidad en donde hemos admitido, ya sea intuitivamente porque no había microscopios para ver los cromosomas, que hay toda una variedad de combinaciones y que la gente se identifica de acuerdo a esa variedad. Entonces, a mí me gusta lo que tú dijiste, que tenemos que ver a las personas como personas e incluso olvidarnos de esta dualidad de hombre y mujer. Y creo que los estereotipos empiezan ahí, empiezan en querer meter a todos los que estamos aquí en dos cajitas súper bien descritas. Lo segundo que quiero decir es que a mí se me hace muy complicado hablar sobre cuál es el camino hacia adelante en resarcir esta deuda que sobre todo en México se vive, sin pensar que estamos los hombres hablando desde el privilegio, porque seguimos teniendo ese privilegio. Entonces a mí me frustra mucho, por ejemplo, cuando un hombre o dice lo que tenemos que hacer, o le pregunta a una mujer que le diga lo que tenemos que hacer. Hay un ensayo muy bueno de Cecilia Winterfox, quejándose de los hombres que van a preguntarle a las feministas, oye, dime cómo ser un buen hombre. Y lo que ella dice es muy sencillo. Es como si una persona de tez blanca le preguntara a un negro en Estados Unidos, oye, explícame por qué estuvo mal la esclavitud. Pues no, haz tu trabajo, compadre. O sea, más bien tú explícame lo que has aprendido tú como hombre blanco con privilegio de lo que hicieron mal tus ancestros y de lo que sigues haciendo mal tú, y después platicamos. Entonces un hombre no puede ni ir con una mujer a que le dé la respuesta sin hacer la tarea, ni dictar cuál es el camino hacia adelante, porque lo estás haciendo desde una posición de privilegio y eso sigue siendo opresión. Eso sigue siendo opresión. Es mejor escuchar, leer. Yo ya me aventé un montón de textos sobre el tema, feministas, y tomar del movimiento de mujeres tan hermoso en este país. Uno de los movimientos que más futuro tiene en este país es el que están organizando las mujeres. Lo vi el 8 de marzo en todas las ciudades del país. No tiene colores más que el morado, no tiene colores políticos, no tiene ideología más que la equidad. Yo creo que es el futuro político del país, es ese movimiento de las mujeres. Si se expande a otros temas, creo que de ahí puede salir un gran liderazgo que transforme a nuestro país. Y el rol de los hombres es cuidar las vallas y quedarnos calladitos. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Hay mejores datos en Estados Unidos sobre esto que en México. Y va al tema de cómo las tres peores palabras que le puedes decir a un hombre, como decía un antropólogo, es be a man, desde niño. 90% de los actos de violencia en Estados Unidos los cometen hombres. 76% de esos actos son cometidos en contra de hombres. Y 80% de los suicidios en Estados Unidos son hombres. Ser hombre mata. Ser hombre mata. Pero esa es una agenda de hombres hacia hombres. A eso me refería. O sea, nosotros tenemos que trabajar en nuestra propia agenda del despatriarcado. Cómo resolvemos nuestros problemas como hombres, que no es la misma agenda que la agenda de cómo levantamos a las mujeres. A través de las diferencias. Y es que creo que en esto y en donde lo vean es algo que es relevante, porque solo así vamos a poder construir la sociedad que queremos, si vemos que cada persona necesita algo diferente. O sea, no es
masas colectivas haciendo o diciendo algo igual o siendo alguien igual, o es imposible, ¿no? Que seamos iguales y que justo encajemos en una cajita. Y justo los estereotipos hacen que todos aspiremos a ser esa persona que a lo mejor ni siquiera eres, ¿no? Por lo diferente. Entonces, creo que es algo a rescatar, reconocer la individualidad, ¿no? O sea, lo que cada uno necesita, lo que cada uno es, y justo eso nos va a dar la libertad de ser auténticos, porque entre más te acepten, ¿no? O sea, como la sociedad o tus amigos y te reconozcan, creo que eso va a ayudar no solo a sanar la relación hombre y mujer, sino hombre-hombre o mujer-mujer, ¿no? Entonces creo que es importante. Muchas gracias por lo que rescatan en esta reflexión, Pablo. ¿Cómo creen que se pueda superar esta resistencia y los estereotipos de género ¿Cómo promover el equilibrio y conciliación entre la vida laboral y personal familiar de hombres y mujeres? ¿No? Porque creo que hablando de estereotipos, mucho se ha hablado de que pues, las mujeres no necesitan un tiempo flexible, ni los hombres, no, o sea, no es que las mujeres necesiten por la maternidad un tiempo flexible, o sea, como por ahí va un poco la pregunta, y cómo es que se pueden llevar estas dos carreras exitosas a un mismo hogar, ¿no? Tanto lo profesional como lo familiar. A ver, Arturo, tú tienes una vida complicada en ese sentido. Compleja. No es compleja, tengo una vida que me encanta. El contexto es que cuando mi ahora esposa y yo nos graduamos de la maestría en Boston, en Estados Unidos, a ella le dieron una oportunidad fabulosa en Londres. Yo tenía una oportunidad de venir en ese momento a servir a mi país en una administración, con un presidente, y tuvimos que tener una conversación muy difícil sobre qué hacer. Yo tenía 32 años y ella tenía más o menos la misma edad, y decidí seguirla a ella y nos fuimos a Londres. 2 meses después de llegar a Londres nos enteramos que estaba embarazada, y me tocó, antes de que fuera muy popular esta idea del trabajo desde casa, de remote work, me tocó cuidar a mi hija del mes 3 al mes 6, porque mi esposa tuvo que regresar a trabajar después de solo 3 meses en Londres. Entonces me tocó ser un papá muy activo, que es un privilegio, por cierto. Mientras trabajaba en muchos temas, escribí un libro durante ese tiempo, un libro que se llama Mérito, sobre la meritocracia en México, y me involucré en una organización en el Reino Unido que se llama The Fatherhood Institute, que es una ONG que te felicito porque el tema de que involucremos más a los papás en el cuidado de los hijos es la clave para la equidad laboral. Esa es la clave. Si ves todos los datos de en dónde se caen en su carrera las mujeres, cuando tienen hijos. ¿Y por qué se caen? Porque no hay nadie para cachar a los hijos del otro lado, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es construir una carrera conjunta en la que a veces el papá se cae y a veces la mamá se cae. Ahora, lo que quiero decir del Fatherhood Institute, ¿por qué me impactó tanto ser consejero de esta ONG? Fue porque logramos que el Reino Unido tuviera una política de leave compartido. Entonces crecieron el número, a mi esposa le tocaron solo 3 meses, esta organización logró que fueran 6 meses, pero se podían compartir entre hombre y mujer. Entonces si la mujer solo podía tomarse 3 meses, el trabajo del hombre le tenía que dar 3 meses al hombre después, o la mujer podía tomar los 6 meses, o el hombre podía tomar los 6 meses, completa equidad en ese tema. Y la segunda cosa que me gustó muchísimo es que tenían un programa que se llamaba FRED, Fathers Reading Every Day. Hicieron que los papás le leyeran una serie de libros muy sencillos a sus hijos, sobre todo papás de escasos recursos en el contexto del Reino Unido. Y los niños que estaban en ese programa tuvieron resultados educativos 20% mayores a los niños que no estaban en ese programa. O sea, el hecho de que el papá les leyera todos los días los motivaba a estudiar más. Y eso es algo que tenemos que hacer
aquí en el país. Entonces, la carrera tiene que ser conjunta, la planeación tiene que ser conjunta. A los hombres nos debe de dar entusiasmo el involucrarnos con nuestros hijos desde que son bebés. No es tan difícil cambiar un pañal, no es tan difícil cambiar un pañal. Es medio gross, pero no es tan difícil, la verdad. Sobre todo cuando es amarillo y se te sale por un lado y todo eso. Pero bueno, no es tan difícil. Y tienes una relación yo tengo una relación con Sofía que no tendría si no me hubiera pasado eso que me pasó, y con mí mismo, una relación con mi habilidad de ser papá que no tendría si no hubiera tenido esa experiencia. O sea, de todas las preguntas, lo que puedo rescatar es justo lo que les dices a tus hijos, ¿no? Todos somos diferentes, no podemos esperar lo mismo de todos y hay que abrazar también las diferencias, ¿no? Porque creo que solo así podemos construir, y es importante también entender que en lo laboral no es si la mujer tiene que irse y el hombre quedarse o al revés, sino de qué manera logramos ese equilibrio en el que los dos puedan ser padres presentes, porque es lo que necesitan los niños, y también tener una carrera, ¿no? Entonces, creo que hacia allá es a donde tenemos que estar pensando y reflexionando. Y bueno, me gustaría, si me pudieran poner el QR de las preguntas, por favor. Ya tengo aquí, ya estoy teniendo bastantes preguntas, entonces, si les parece bien, vamos a empezar con las preguntas del público, ¿va? De una mujer que dice, dice, como mujer, ¿cómo le hablo a los hombres, amigos, compañeros, etcétera, para iniciar estas reflexiones en ellos? Creo que es una muy buena pregunta y está difícil. Es muy difícil. También es muy difícil para los hombres hablar con las mujeres, o sea, porque hay estigmas y estereotipos. Yo te diría que hay una diferencia entre un hombre que trata a una mujer con respeto y un hombre que respeta a una mujer. Tú puedes tratar a una persona con respeto, pero no respetarla. Y muchos hombres, y eso se pierde cuando dicen, yo respeto a las mujeres. Y eso pasa mucho en el norte también. Yo respeto a mi vieja. ¿Qué quiere decir eso? Que la tratas con respeto, o sea, que no le gritas, que no dices malas palabras enfrente de ellas, o que realmente piensas que ella puede ser tan efectiva o tan competitiva como tú en todas las áreas de la vida, porque eso es respetar realmente, admirar a una persona. Y es un salto cuántico, es un puente muy, muy grande. O sea, yo si algo me pasa a mí en este viaje a México, hoy, cuando quieran, yo sé que mi esposa puede hacer todo lo que yo hago sin problema. No, me siento muy tranquilo de que estoy dejando a mi hija y a nuestro patrimonio en las manos de una persona que es mejor que yo en casi todos los sentidos, más capaz, más inteligente, emocionalmente también más inteligente, etcétera, ¿no? Eso es respeto. No el tipo de respeto de, no, pues les hablo bien, etcétera, pero no pienso que son iguales que yo. Entonces, yo creo que es diferente hablar con un hombre que respeta con R mayúscula que con un hombre que respeta con R minúscula. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que creo que los tres pueden responder, y es que si les da gusto ser papá y de qué forma les impacta el ser papá como persona. Gusto. Dice, ¿te da gusto ser papá y en qué te impacta como persona? Hay una fábula de otro tema muy famosa, de un pescador que está pescando al lado de un multibillonario. Y el empresario rico le empieza a preguntar al pescador ¿por qué no pesca más horas al día? ¿Por qué no multiplica su pesca? ¿Por qué no contrata a alguien? Nos lo lleva por todo un camino y el pescador le pregunta ¿para qué? Pues no, pues para que tengas más dinero. ¿Para qué? Pues para que contrates a alguien. ¿Para qué? No, pues para que compres otro barco. ¿Para qué? Para que compres 6 más, etcétera, etcétera. Y lo lleva hasta el punto en el que le dice, pues para que seas billonario como yo. Y le dice una vez más, ¿para qué? Pues para que puedas estar aquí pescando, ¿no? Y el cuate del pescador le dice, compadre, yo ya estoy aquí pescando y de hecho pesco más que tú. Tú estás trabajando todo el tiempo y tienes una semana al año para venir a disfrutar esto, ¿no?
yo creo que ser papá y disfrutar ser papá es precisamente preguntarte ¿para qué es la vida? ¿Para qué es lo demás? O sea, ¿qué más vas a disfrutar? ¿Y cómo lo vas a comparar con la experiencia de ver la vida misma de nuevo en otros ojos, en unos ojos que se abren así chiquitos y que crecen y crecen y crecen y que puedes disfrutar tú en la primera fila de esa experiencia y de cierta manera guiarla y de cierta manera no saber lo que te va a tocar y descubrir una personalidad nueva y tener a un amigo o una amiga para el resto de tu vida si haces las cosas bien. ¿Para qué es la vida? Entonces es una pregunta un poquito retórica. Ahora, yo no estoy en el camp de más hijos porque una de las contribuciones más importantes para el cambio climático es tener un poquito menos hijos, entonces yo creo que yo ya le voy a parar. Pero si dejas de comer carne, a lo mejor puedes compensar con eso. Algo que puedo rescatar de lo que dicen los tres es cómo impacta en su vida, justo por lo que han contado, los ayuda a ser mejores personas, ¿no? A salir de ustedes para preocuparse por otros. Y creo que eso nos ayuda en el autoconocimiento, ¿no? Es muy pues inspirador, revelador, no sé cómo decirle, el ver a otra persona y por lo cual quieres ser tu mejor versión, ¿no? Y creo que eso es súper rescatable porque al final, como dice Pablo, ¿no? Me he equivocado, me voy a equivocar, pero hoy estoy intentando ser alguien mejor, ¿no? O sea, y creo que eso es muy, muy valioso. También pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué hemos hecho mal para que haya burlas hacia las mujeres? Hay un autor italiano que se llama Dante Alighieri y escribió un libro sobre el cielo y el infierno. Y en ese libro había un montón de infiernos y cada infierno era peor que el anterior. Y el peor infierno de Dante Alighieri lo reservó para las personas que vieron el mal y no actuaron. Los que estuvieron ahí como pasivos, que vieron algo malo y no actuaron, son peores que los que hicieron algo mal. Y creo que hemos replicado generación tras generación una cultura entre los hombres, y por aquí se ve más o menos muy, muy claramente en cómo se comportan hombres y mujeres, en donde como colectivo los hombres no somos lo suficientemente hombres para decirle a otro hombre cuando está haciendo algo mal. Es cobardía colectiva. No quiero meterme en estereotipos, pero creo que como se tiene que ser muy hombre para cambiar un pañal de una bebé de 3 meses, se tiene que ser muy hombre para decirle a otro hombre cuando está faltándole el respeto diciendo algo sexista. Entonces yo creo que la respuesta es ser más hombre. Muchas gracias. Creo que es algo por lo cual yo le tengo mucha fe a que los hombres pueden cambiar los entornos, ¿no? O sea, yo sí creo que la corresponsabilidad, como hablábamos ayer, es sumamente importante porque hay lugares a los que nosotros no vamos a llegar como mujeres, conversaciones que claro que no escuchamos, ¿no? Y justo es donde están ustedes diciendo, oye, más respeto, ¿no? Y creo que es importantísimo. Muchas gracias de verdad por existir y ojalá contagien a otros hombres de esta visión porque creo que nos necesitamos, sin duda. Y bueno, vamos a pasar con la última pregunta que dice, ¿cómo enfrentan el miedo de ser papá en un mundo como el actual? No tengo la experiencia, pero debe ser menos traumático ver a un niño salir de tu casa, adolescente, dadas las estadísticas de violencia contra mujeres, etcétera, que ver a una niña. Yo todavía estoy en la etapa en la que mi hija está empezando la adolescencia y platicando con mi esposa, lo que hemos entendido es que obviamente no puedes cuidar a un hijo o una hija de todo lo que puede pasar allá afuera. Lo único que puedes hacer es darle herramientas y darle confianza en sí misma.
y creo que al salir de esa puerta, lo único que podemos hacer es saber que esa persona que está saliendo sabe quién es, sabe que tiene amor y seguridad y que tiene una identidad completa y que no le falta nada emocionalmente, que va a ir a buscar en otras cosas, y que también sabe divertirse, sanamente, que vea a sus papás divertirse, a veces demasiado, nunca me ha recogido el piso, pero que ve que hay límites también a la diversión. Entonces yo creo que el ejemplo, el construir esa confianza en sí misma, la autoestima de lo que hablaban ayer, es la única posibilidad, la vacuna que tengo para que a mi hija no le pase nada malo. Entonces eso es en lo que estamos trabajando, construyendo anticuerpos para lo que le puede pasar en la vida, que nos pasó a todos. Y yo hice 1000 pendejadas en mi vida, ¿no? Pero estoy aquí, así que esperemos que ella también. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, terminando con esta reflexión y también con lo que dijo Fabián, el resumen es cómo enfrentas ese miedo, involucrándote, y pues creo que es algo que te da un poco también de visión, ¿no? Hacia tu vida. Y pues muchas gracias a los tres, gracias por acompañarnos y pues bueno, les vamos a hacer entrega de sus reconocimientos. Muchas gracias, Pati. Gracias a todos. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor.